Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, darles la bienvenida en nombre del Comité Argentino de Presas a esta nueva conferencia virtual, parte del ciclo de conferencias virtuales 2021, organizada por el Comité Argentino de Presas. En primer lugar, queremos darle un enorme agradecimiento a todas las empresas, instituciones, organizaciones que, como socias colectivas del Comité Argentino de Presas, con su permanente aporte y apoyo, hacen posible la realización de este tipo de eventos. En segundo lugar, un enorme agradecimiento también a todos nuestros socios individuales por su aporte, su participación, también haciendo posible estas conferencias. La conferencia de hoy se denomina Presa Cabra Corral, readecuación de la obra de alivio a nuevos criterios operativos y de seguridad. Los oradores son el ingeniero Daniel Bachega y el ingeniero Marcos Casas Mazalay. Voy a hacer una breve presentación y ya les dejo la palabra. Le dejo la palabra a Daniel. Daniel es ingeniero hidráulico en construcciones y civil de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como jefe del programa de obras hidráulicas del Instituto Nacional del Agua y es profesor en la Universidad de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro titular de la Academia de Ingeniería de Buenos Aires. Se desempeña como consultor en temas vinculados a obras hidráulicas. En el ámbito de las presas y aprovechamientos hidroeléctricos, ha participado en la optimización hidráulica de las presas del río Limay, de Potrerillos y Portezuelo del Viento en Mendoza, de Caracoles y Punta Negra en San Juan, de Miranda en La Rioja, de Bolsón en Catamarca, de Cabra Corral y El Tunal en Salta, de Los Molinos en Jujuy, la Binacional Yacyretá y las presas Néstor Kirchner y Zepernik en Santa Cruz, entre otros. El ingeniero Marcos Casas Mazalay es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja en AES Argentina desde 2006 como gerente de ocultación de presas y mantenimiento de obras civiles de los aprovechamientos hidroeléctricos Cabra Corral y El Tunal. Se desempeña como coordinador del Plan de Acción durante Emergencias, PADE. Coordina todos los trabajos y estudios especiales que se encuentran asociados a la seguridad de las presas y gestiona el manejo de los embalses en coordinación con las autoridades de las provincias de Salta y de Santiago del Estero. Bueno, un enorme agradecimiento también tanto a Daniel como a Marcos por la predisposición para brindar esta conferencia y no los interrumpo más, le dejo la palabra a Daniel. Bueno, Eduardo, muchas gracias al comité por habernos invitado a Marcos y a mí a participar de esta conferencia. La verdad que es un gusto, Oscar y Fabián también, y bueno, y a todos, grandes amigos de la vida, de todas las épocas, así que es un gusto, y además, bueno, poder compartir lo que para mí, siendo externo a Cabra Corral, podría considerarse un ejemplo de quizás un buen hacer, ¿no? Con errores y con virtudes a lo largo de todos estos años. La presa está en un buen estado de salud y creo que en parte se debe a este accionar que se fue dando con distintos actores, que ahora vamos a mencionar porque creo que es uno de los puntos centrales, ya que los temas a los que nos vamos a referir no es que tengan una alta complejidad de ingeniería, pero todos son importantes en términos de mejorar la seguridad de la obra, ¿no? En nuestro caso, vamos a hablar particularmente de lo que hace a la seguridad hidráulica y a los órganos hidráulicos, básicamente. Así que bueno, si les parece, voy a compartir pantalla y comenzamos a... ¿Se ve, Silvana, ahí? Muy bien, perfecto. Bien, bueno, el tema central es el vertedero. Ahora vamos a ver
por qué orientamos el trabajo al vertedero y a sus medidas de remediación. Pero en realidad vamos a hacer un pequeño paneo muy sucinto de distintos aspectos que fueron tocados en la obra, tanto aquellos vinculados a trabajos obligatorios que tenía la empresa concesionaria y a otros que se han hecho para mejorar un poco su funcionalidad y sus condiciones de operatividad. El desarrollo parece largo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Empieza con una introducción donde voy a hacer una cronología como para identificar a los distintos actores que actuaron a lo largo del tiempo. Después Marcos va a hacer una descripción de la obra, es su casa, así que quién mejor que él para poder describirla. Y el punto 3, ahí hay estos pequeños puntos hidráulicos de alguna manera que hemos estudiado, analizado y de alguna manera seguimos todavía hoy dándole alguna vuelta de tuerca, ¿no? Que tiene que ver con las normas operativas del embalse, la actualización del PADE, no están hechos en forma cronológica estos puntos, las condiciones operativas del descargador de fondo y finalmente la obra de alivio. Y el punto 4, ya vinculado a la obra de alivio básicamente y a los problemas operativos que se detectaron y cómo se fueron resolviendo. Vamos a hacer un poco un mix con Marcos para dar la charla, ¿no? Bueno, pensando entonces en esta pequeña introducción, y más allá de la descripción que va a hacer Marcos, en realidad nos vamos a centrar en el vertedero como la obra de alivio como punto principal, pero vamos a mencionar algunas cositas vinculadas al descargador de fondo y también a cuestiones operativas que tienen que ver con las normas de manejo y el PADE. Todo lo que no es el vertedero va a ser mencionado como hechos puntuales y nos vamos a centrar después en la obra de alivio. Como les decía, haciendo un poco de cronología de cómo se fueron dando las distintas etapas de la obra, uno puede decir que hay una etapa inicial que se inicia en el año 72 y que abarca hasta el año 2005, donde el protagonista central ahí fue Agua y Energía, no solo porque fue el proyectista de la obra, sino porque fue el primer operador durante todos estos años, y uno le debe gran parte de algunas de las cuestiones que después fueron siendo reconocidas como buenas ingenierías. La segunda parte, la segunda etapa es la actual, porque en realidad se inicia en el 95 con la nueva concesión y acá el protagonista es la empresa AES Argentina, que toma a su cargo en la concesión. Pongo acá el 2025, es una fecha de terminación prevista, la verdad que no sabemos cómo evoluciona la concesión de las obras y el nuevo régimen de operación de las obras existentes, pero lo cierto es que estamos en ese periodo y dentro de ese periodo, vinculado a cuestiones establecidas en el pliego de concesión, y básicamente en el periodo 96 al 2005 se desarrollaron una serie de trabajos obligatorios, ahora los vamos a listar, entre los cuales estaba el arreglo, la revisión y la readecuación del vertedero de alivio de la presa. Y acá señalo que después se siguieron haciendo hasta la actualidad, porque nosotros como INA estamos haciendo hoy una segunda revisión del plan de acción de emergencia, que ahora les voy a contar un poquito. En todo este periodo, digamos que uno puede identificar 3 grupos de actores y ahí hay un poco la riqueza de todo esto, ¿no? Los actores vinculados al proyecto y explotación, el primero fue Agua y Energía, el segundo AES en el periodo actual entre el 95 y hasta el 2025, quien a su vez tuvo a su cargo la implementación de todas las medidas de readecuación que se fueron dando a lo largo del tiempo. Otros actores importantes son aquellos que ejercen el control de la concesión, que realmente, insisto de vuelta, a pesar de idas y vueltas, peleas y demás, esa función es sumamente importante y creo que, bueno, el ORSEP, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, quien atiende todos los temas de seguridad,
ha hecho a través de su regional norte el seguimiento y el control de todas las medidas obligatorias y aquellas que no lo son también. Y también intervienen las provincias involucradas a partir del control que son los beneficiarios, en definitiva, la provincia de Salta y Santiago del Estero, quienes usan el recurso y controlan de alguna manera las condiciones operativas de la presa. Y después están aquellos que hemos o han actuado en toda la ejecución de estudios y proyectos vinculados a los trabajos obligatorios y bueno, a aquellos que no lo son, ¿no? Y ahí aparecen también un conjunto de actores importantes, como el Instituto Nacional del Agua, la Universidad de San Juan, la Universidad Católica de Salta, la Universidad de Santiago del Estero, así como muchas empresas consultoras de ingeniería y profesionales especialistas, ¿no? Así que bueno, este gran equipo que no se formó premeditadamente, pero se dio a lo largo del tiempo, realmente parece que a la luz de los resultados es un buen ejemplo que podemos seguir. No es el único en el país, obviamente hay otros y muy buenos también, pero no son muchos, así que bueno, creo que vale como aporte señalar este círculo que uno mirándolo desde adentro parece virtuoso y ustedes podrán decir después si lo es o no lo es. Hoy hablamos de los trabajos obligatorios, yo les muestro rápidamente. Acá hay un listado que así estaba en el pliego, no sé quién lo ordenó, pero bueno, tiene un poco de desorden temático de alguna forma, pero hay trabajos vinculados a la hidráulica, a la ocultación, al mantenimiento, a cuestiones electromecánicas. Bueno, todos estos trabajos fueron cumplidos y ejecutados. Los que yo les voy a marcar aquí son los que de alguna manera se tocan en esta charla, que tienen que ver con los planes de acción de emergencia, el descargador de fondo, el vertedero. Acá no está marcado el tema que es la grúa Pórtico del Aliviadero, que fue un trabajo importante porque permitió dar una mayor flexibilidad a la operación del vertedero, que era muy rígida, ya que las compuertas se abrían y cerraban en forma total, y bueno, eso implicaba algunas complicaciones a la operación del vertedero. Así que, bueno, hecha esta primera introducción que tenía esta función de enmarcar un poco la presa y sus obras, yo le voy a dar la palabra ahora a Marcos para que él desarrolle la explicación de cómo es esta obra y qué partes tiene. Muy bien, buenas tardes a todos. No sé si podés pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, les cuento un poquito el aprovechamiento hidroeléctrico Cabra Corral. Para los que no conocen, se encuentra ubicado en la provincia de Salta, la cual se ubica en el noroeste de la República Argentina. Es una obra que cuenta con un embalse bastante grande. El volumen original que almacenaba era de 3.130 hectómetros cúbicos. En la actualidad ese volumen se ha visto reducido a un valor cercano a los 2.700, producto de la sedimentación que acarrean los ríos que generan el aporte al embalse. La superficie del embalse original era de 11.300 hectáreas y en la actualidad también se ha visto reducida a un valor cercano a las 10.500. El nivel máximo del embalse es de 1.037 metros sobre el nivel del mar. En relación a la hidrología, comentarles que Cabra Corral se forma a partir de la confluencia de dos ríos. Desde el norte proviene el río Huachipa, el río Arias, que es el que aporta el 75% de los caudales que constituyen el módulo del río, y desde el sur el aporte lo realiza el río Huachipas, que si bien cubre una superficie cercana al 80% de la cuenca, sus aportes son muy reducidos por cuanto la inmensa mayoría de
del área que abarca esta cuenca se sitúa en un área de una aridez importante. Respecto de la presa fue construida bajo un proyecto de agua y energía por la empresa Panelile Argentina y fue finalizada en el año 1972. Es de una presa de materiales sueltos con un núcleo limo-arcilloso. Tiene una altura desde la fundación hasta el coronamiento de 113 metros y una longitud cercana a los 510 metros, siguiendo una trayectoria curva como la que podemos ver en la figura, en la imagen. En relación a la casa de máquinas que se encuentra al pie de la obra, cuenta con 3 turbinas Francis de eje vertical, cada una de ellas con 35 megavatios de potencia, dando una generación anual cercana a los 150 gigavatios. Es una central de punta, generando, dependiendo de los paquetes de generación declarados a Camesa, con lo cual el tramo que se encuentra entre Cabra Corral y el compensador, que se encuentra ubicado 7 kilómetros aguas abajo, se seca en los momentos de no generación. La siguiente, por favor. En relación al aliviadero, que de pronto va a ser la estructura sobre la cual vamos a charlar en detalles en esta presentación, vamos a comentarle que está equipado con 10 compuertas de sector. Cada una de ellas tiene 3,60 metros de alto por 13 metros de ancho. Tiene una capacidad máxima de erogación de 1.500 metros cúbicos por segundo, y la cota de la cresta es de 1.034 metros sobre el nivel del mar. Es decir, entre los 1.034 y los 1.037, que es el nivel máximo normal, hay 3 metros para efectuar la operación en época de crecidas. El desarrollo de la cresta es de 147 metros. La obra tiene inicialmente un canal de aproximación excavado en roca hasta llegar a la zona de la embocadura radial. A partir de ese momento comienza a bocinarse, pasando desde una pendiente de un 0% hasta una pendiente cercana al 20%, que es la pendiente que toma la rápida, y el ancho que tenía en la zona de embocadura de 147 metros termina estrechándose hasta un valor de 14,50 metros. La longitud de la zona de embocadura es de 173 metros y la longitud de la rápida es de los 173 metros. Finalmente, todo confluye a una estructura final de disipación de energía constituida por un salto esquí con una forma bastante particular en omega, que la vemos en la imagen que se muestra en la esquina inferior izquierda. Bueno, ahí lo vemos al vertedero funcionando en una de las pruebas que hicimos en el año 2008. La próxima, por favor. Este es un plano de detalle en el cual podemos ver, por un lado, la zona de aproximación, la zona de lo que se denomina zona de lunetas y luego la rápida, pero asimismo una serie de detalles en lo que refiere a la configuración de las juntas de las losas y del sistema de drenaje, que luego a continuación va a tratar más en detalle Daniel durante la presentación. La próxima, por favor. De la misma manera, acá tenemos un plano en corte y en planta de la estructura del vertedero, tanto desde el canal de aproximación hasta la estructura final de disipación en salto esquí. Y la particularidad de este plano tiene que ver con el canal de restitución al río que acá comienza a esbozarse, aguas abajo de la estructura del salto de esquí, que tenía la función de restituir los caudales al río una vez que transitaban por el aliviadero.
En la próxima imagen se va a poder visualizar más en detalle este canal guía aliviadero, que era el que restituía los caudales al río, y que de alguna manera, en caso de generarse sobrepasos de este canal, se había previsto un muro de escolleras que protegían los flujos hacia la zona en la cual se encuentra instalada la central. La próxima, por favor. En la próxima vamos a poder ver una imagen de la obra recientemente terminada, con el aliviadero, con el canal de restitución al río y el muro de escollerado que protegía hacia la zona de la central. Hasta acá la primera parte. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, después volvemos sobre el vertedero y comentarles algunas particularidades de su diseño, porque la verdad que las pruebas han demostrado que desde el punto de vista hidráulico es muy bueno. Si bien, como decía Marcos recién, la estimación de los efectos sobre la erosión quizás fue subvaluada en el momento del diseño, y esas estructuras que figuran acá realmente no eran eficientes a los fines de disipar la energía y de controlar que esto fuera guiado, ¿no? Y esto fue uno de los principales puntos de preocupación inicial, ¿no? Debido a varias circunstancias. Bueno, les paso a comentar muy rápidamente este popurrí de acciones que se tomaron en la obra, simplemente para que vean que hay comentarles que ha habido un abordaje desde distintos ángulos desde el punto de vista de la seguridad operativa de la obra, y esto empieza o está en este momento con las normas de operación de embalse, que involucran no solo a Cabra Corral, sino al Tunal también. Para tener una idea, esto es Cabra Corral, ubicada en ese punto, y el Tunal, que está en el mismo río Juramento, con un tramo intermedio relativamente importante, así que al hablar de normas operativas, de alguna manera se pensó en el manejo integrado del recurso, tanto con Cabra y con el Tunal, si bien el Tunal no es de modo alguno un compensador de Cabra por la distancia. El compensador de Cabra Corral está más o menos a 7 kilómetros, que es Peñas Blancas. Pero esto, que ya tenía un antecedente antes que lo tome el Instituto Nacional del Agua, el antecedente fue un estudio comandado por el ingeniero Ceirano, permitió hacer una revisión integral de la hidrología y de alguna manera reevaluar las crecidas de diseño que para el vertedero estaban de alguna manera maximizadas, tenían mucho volumen y digamos, el caudal de diseño que efectivamente tiene la obra, pero a los fines de analizar la regulación del recurso, imponían condiciones muy rigurosas. Entonces se hizo toda una evaluación hidrológica complementaria, se hicieron estudios estadísticos, de nuevo se definieron nuevas duraciones de las tormentas y se sacaron las crecidas de diseño, o llamadas de diseño, asociadas a distintas recurrencias, con los cuales se analizó el comportamiento del embalse. Este tema, bueno, trajo muchas discusiones. Las dos obras tienen franjas de operación, como todas las obras de este tipo, las obras de embalse, y bueno, hay un poco ahí de discusión, o no discusión, sino de puesta de análisis crítico sobre cuál es la necesidad y cuánto requiere de resguardo la obra para manejar las crecidas. Ahí hay una serie de restricciones ya impuestas en el pliego, y a su vez hay restricciones aguas abajo en caudales máximos para crecidas normales, y caudales mínimos involucrados en los usos consuntivos. Esto es para el Tunal también, exactamente con distintos niveles, y estos son los usos consuntivos. La conclusión que uno tiene, obviamente, es que la no revisión de todas estas variables, la hidrología, las condiciones
semirrígidas impuestas en el propio aprovechamiento y los volúmenes requeridos aguas abajo, que no siempre son verificados o cuantificados de acuerdo a las realidades existentes en toda la zona de aprovechamiento, pueden llevar a un conflicto donde o nos falta agua, o nos sobran resguardos, o tenemos de alguna manera un embalse con un gran volumen, como es Cabra Corral, que quizás no lo estemos aprovechando totalmente. Entonces, esa situación se puede ver aquí, donde las normas que existen actualmente imponen un salto muy abrupto en el mes de marzo, cuando termina el verano, donde hay un nivel de resguardo determinado, del orden de 2 metros, y en el mes de abril, obviamente, se eleva prácticamente a la cota de operación del vertedero. Pero el embalse y la hidrología no es que todos los años trae mucha agua y nos pone en riesgo, sino que se maneja con crecidas. Lo que se está viendo ahí son niveles de entrada y de salida para distintos años, y obviamente muchas veces el embalse queda muy bajo, sin poder aprovechar ese recurso, y las veces que se dispone de agua, se está en este punto rompiendo con la norma de seguridad, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el Tunal, como es una presa con menos embalse, muchas veces se está rompiendo esa barrera que imponía la norma. Entonces, por supuesto que esta situación que lleva a por lo menos repensar el tema, tiene que ver un poco con esta trilogía que aparece acá de la seguridad, el uso del recurso y los daños aguas abajo, en los cuales obviamente la seguridad está primero. No podemos correr este límite si ponemos en riesgo la obra, pero tampoco no permitirnos que estas zonas aquí sean trasvasadas si podemos garantizar que la seguridad de la obra está cubierta. Entonces, lo que se hizo de alguna manera fue evaluar esto en forma integral, con algunas peleas con el ORCEP, algunas peleas también con la empresa, pero nunca con mala intención, sino simplemente con la finalidad de que aprovechar la cantidad de agua para que el embalse quede, en la medida de lo posible, lo más lleno al final del verano, y que todo ese volumen se pueda aprovechar satisfaciendo los usos consultivos. Así que bueno, todo este estudio termina, no vamos a analizar los análisis de hidrología y demás, pero en transformar de alguna manera esta curva de cambio rígido en una serie de áreas de espera que son variables a lo largo de los meses, porque evidentemente las lluvias se concentran mucho más en enero que en marzo, entonces las mismas condiciones de seguridad en marzo no son, a nuestro entender, las mismas que en enero en cuanto a probabilidades de ocurrencia. Entonces se definieron estas nuevas franjas que permitirían acá tener un mayor nivel de embalse hacia el final de marzo, y se establecieron franjas operativas, 3 franjas operativas, dando consignas bastante claras, entiendo que son bastante claras de operación, para que los operadores puedan ir de acuerdo a distintas hipótesis de ingreso de caudales, ir llevando el embalse a que vaya creciendo hacia el fin del verano, ¿no? Una cosa que se mejoró justamente es que dentro de la zona de operación no se tenían consignas claras, y bueno, eso fue un cambio importante para mejorar la operatividad. Y mejorar la operatividad resguardando la seguridad significa usar el recurso sabiendo que el agua es un recurso escaso y la energía también, con lo cual realmente tener el embalse lo más alto posible, insisto, siempre que no se ponga en riesgo la seguridad, debe ser una premisa a seguir. Así que bueno, este fue un análisis que hoy todavía está un poquito dando vuelta en cuanto a la discusión. La actualización del PADE, bueno, esto es convencional, pero bueno, se hizo una revisión de ese plan de acción de emergencia que se había hecho
inicialmente, debido a que teníamos nuevas consignas. Obviamente todo este cambio en la hidrología llevó a que se readecúe estas manchas de inundación. Así que bueno, se utilizó el modelo hidrológico, las nuevas hidrogramas, y con eso se construyeron 2 modelos hidráulicos para estudiar el tramo entre Cabra Corral y el Tunal, y aguas abajo del Tunal, sin llegar hasta Santiago del Estero, ¿no? Son 2 zonas muy distintas en cuanto a la zona de riesgo de inundación. Esta zona primera es una zona muy encajonada, en cambio de aguas abajo del Tunal ya el río entra en una llanura y con una expansión donde si se rompen, digamos, los bordos laterales, no rompen, sino que si se superan los bordos laterales, las inundaciones adquieren extensiones importantes. Todo el trabajo implicó también hacer un análisis de cada una de las singularidades del tramo. Se relevaron puentes, zonas particulares en todo el trayecto, así como identificar los distintos tramos del río que pudieran ser diferenciales en cuanto al comportamiento hidráulico. Y bueno, con eso se hizo una calibración con una de las crecidas que había disponible, calibración o verificación, por decirlo de alguna manera, y finalmente se extrayeron las manchas, de las cuales estoy poniendo algún ejemplo acá nada más. Esta zona es la que está abajo del Tunal, donde hay zonas, la zona en gris es una zona de mucha expansión, y lo que se está haciendo actualmente es chequear con nueva topografía si realmente esto es posible o hay restricciones topográficas que limiten la expansión. Terminado esto que digamos de alguna manera es más actual, previamente se habían hecho los estudios de las obras. Una de ellas fue el estudio del descargador de fondo, con éxitos y fracasos de alguna manera, porque el descargador de fondo, que está ubicado en esa zona de la presa, en el pie de la presa, pero hacia su margen derecha, si uno lo mira y si se acuerdan la foto que mostró hoy Marcos, toda esta zona era una zona ocupada por terreno, y efectivamente todo este proceso erosivo lo hizo el funcionamiento del descargador de fondo. Si miramos ahí un poquito más en detalle, hay una particularidad de diseño, que por supuesto no es ninguna crítica a Agua y Energía, pero es lo que ocurrió realmente. Ese es el perfil de la obra, donde en este cateto que muestro acá están efectivamente las válvulas del descargador de fondo y también la válvula de riego, y acá la salida de las unidades de la central. El problema que se detectó, digamos, que se fue detectando con el tiempo, esta configuración claramente debía estar acá si acá hubiéramos tenido donde sustentar, o la gente de Agua y Energía, donde apoyar la fundación de las obras de descarga. Obviamente la roca estaba acá, y por eso se toma esa decisión de hacer desfasado en ese frente las obras del descargador de fondo. Si lo miramos desde este punto de vista, las válvulas de chorro hueco nos brindan una gran solución siempre que hagan esto, o sea, siempre que permitan la disipación de energía, expandiendo el flujo y disipándolo por difusión. Pero claramente si hacían eso, obviamente había una contradicción con la central, con lo cual se le puso, como en otras obras, una cazoleta, un capuchón a la salida de la válvula de chorro hueco, que lo que hace es concentrar el flujo. Y esa concentración del flujo sin una platea abajo pone una gran energía concentrada que da lugar a corrientes de recirculación como la que estoy mostrando acá, y también descargas aguas abajo. Todo esto trajo varios problemas. El primero, operativo y económico también, que es la acumulación de material aguas abajo, y esto sobreleva el nivel de restitución y por ende hace perder energía a la central. Y el segundo, que toda esta energía, ahora vamos a ver algunas otras fotos más, ponen y pusieron de hecho en riesgo
de colapso, de alguna manera, lo que es el canal de fuga de la central. Así que bueno, visualizado esto, no había posibilidades concretas de hacer un modelo físico tampoco, se tomaron algunas medidas, como fue modificar la cazoleta dándole una ampliación suficiente como para no interferir con el borde derecho de la central y ganar un poquito de disipación, pero ese poquito que estoy refiriendo no es suficiente, y por ende, bueno, esta cuestión tiene una solución parcial, además de que la empresa encaró la reparación, entiendo, Marcos, después corregime, de estas losas que estaban rotas. Acá se ven distintas imágenes del funcionamiento y ustedes ven la gran energía no disipada, o sea, está disipando ahí a costa de erosionar la margen derecha, que también va a tener alguna implicancia con el vertedero, ya lo vamos a ver, y la acumulación de piedras que estas generan casi un azud que terminan condicionando el comportamiento de la central desde el punto de vista de la generación. Así que bueno, este es otro punto que se trató también a lo largo del tiempo y bueno, quería mencionarlo también porque me parece que es importante dentro de ese conjunto de actores que hubo dando vueltas en toda esta obra. Y llegamos a la obra de alivio, que le ponemos ahí un foco de atención, porque si miramos esta foto y la vemos ahí está el vertedero, años después uno no deja de asombrarse la comparación con un problema que hubo en Estados Unidos, en la presa Oroville, donde si miramos las fotos tenemos no tipologías de presa, pero un layout parecido. Y bueno, al final de toda esta parte vamos a ver cómo resultó los problemas que tuvo esta presa, y quizás algunas medidas que tomamos aquí pueden ser, yo hablo con el diario del lunes de Oroville y no sabemos qué puede pasar si funciona el vertedero de Cabra Corral, pero creemos que se actuó sin saber esta situación en una manera preventiva, y quizás este vertedero hoy seguramente está en mejores condiciones de operación y con menores niveles de riesgo que lo que hubiera estado si no se adoptaban estas medidas. Así que después volvemos a esta comparación con la presa Oroville, pero bueno, nos vamos a meter acá y digamos, ya había problemas detectados antes de la concesión, pero esta obra tuvo un bautismo en cuanto a su funcionamiento de la obra de alivio en el año 1984, donde se registró una crecida importante que hizo que el vertedero funcionara con aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo. Recuerden que el caudal de diseño es 1.500 metros cúbicos. En estas condiciones, acá está el vertedero operando en esa oportunidad, apareció un comportamiento que generó alarma respecto de la erosión. Como decíamos hoy, las obras esas de encauzamiento que estaban aguas abajo no funcionaron como tal, y acá vemos cómo el vertedero genera en su descarga un proceso erosivo que avanzó hacia la zona de la central. Acá lo vemos también y vamos a ver que esa condición generó un nivel de alarma, porque bueno, la operatividad del vertedero y de la central y de todos los órganos de descarga está que estas dos cosas no se vinculen en cuanto se operan, ¿no? Así que bueno, si uno mira después de esta crecida, que es lo que dio origen a todos estos trabajos, tienen que ver, por un lado, que se había detectado una especie de descalce y agrietamiento de lo que es la base de apoyo del salto de esquí. Y bueno, ahí los amigos de Red de Ingeniería tomaron a su cargo este estudio. Yo ayudé un poco en el análisis hidráulico, pero tuvo mucho que ver con que ese tipo de erosiones se produce cuando el vertedero funciona con caudales bajos.
y las consignas operativas que había hasta ese momento no impedían que funcionara con caudales bajos, dándole lugar a un mayor proceso erosivo del pie. El otro punto que se detecta es el foso ese erosivo que aparece ahí y la escasa distancia que quedó con el otro foso que generó el descargador de fondo. Como les decía recién, las consignas operativas y la readecuación de las compuertas y, por supuesto, el estado en que encontramos la rápida que dio lugar a un proceso de readecuación. Así que, bueno, nos metemos de lleno ahí vinculando que hay dos tipos de problema. Entonces, la erosión al pie, que no está del todo desvinculada de la condición operativa de las compuertas, y el tema del estado de la superficie del hormigón que conforma la rápida, que hacía presumir que si eso funcionaba durante cierto tiempo y con determinadas condiciones, el riesgo de cavitación era alto. Así que bueno, este escuadro de situación nos lleva ahora a este punto, que era el punto central, y nos vamos primero a esta cuestión de erosión. Yo cuento un poquito la parte conceptual y después Marcos va a contarles la implementación de las medidas en la obra. Este análisis, desde el punto de vista hidráulico, obviamente, como les decía, la gente de Red Ingeniería tomó a su cargo después las medidas de protección del pie del vertedero. Tuvo que ver con hacer un análisis de antecedentes importante de todo lo que tiene que ver con el estudio previo del vertedero. Ahí nos encontramos de que el estudio del vertedero había tenido un modelo físico hecho en Tucumán, creo yo desde el punto de vista de la modelación impecable, si uno piensa que la idea era optimizar el funcionamiento del salto de esquí y la rápida, desde el punto de vista hidrodinámico y hidráulico. Si uno mira qué pasó con ese modelo respecto de la erosión, ahí hubo, quizás también por la época, una falta de haber hecho un ensayo con erosión en el modelo, ya que el modelo se hizo a fondo fijo y la finalidad básica era determinar el punto de impacto de la lámina que salía del salto de esquí y no los procesos erosivos. Tal vez, si eso se hubiera hecho en ese momento, se podrían haber adoptado algunas medidas que hubieran sistematizado mejor la condición de descarga. No obstante, insisto, la época hacía que era lógico pensar en el diseño hidráulico de la estructura y no tanto en las erosiones. Estamos hablando de 50 años atrás. Así que bueno, se readecuó el funcionamiento del aliviadero, se hizo todo un análisis de la capacidad de descarga, velocidades y demás, se caracterizó la zona de descarga y se estimó de alguna manera la posibilidad de que se produjeran caudales más altos y qué pasaría con los procesos erosivos aguas abajo. Así que esa era un poco la idea. El foco de atención de esto está en esta zona. Ahí vemos cómo en este caso ya, esto es una foto más actual, el foso erosivo es este que está acá, y acá tenemos un istmo muy chiquito que prácticamente vincula con este foso de erosión del descargador de fondo. Así que bueno, como les decía, se hizo un estudio, se readecuó el estudio para tener resultados ciertos de las capacidades de descarga. Estas son curvas de descarga, caudal, cota de embalse con distintas aperturas de compuerta. La descarga libre, que fíjense que para 1037, que es la cota de operación máxima, se verifica que tenemos 1500 metros cúbicos y hay un poco más antes que se nos caiga la obra, pero bueno, esto verifica de que efectivamente el labio del vertedero, las condiciones de aproximación dan el caudal previsto de diseño, y es de destacar que el caudal de diseño, o sea, por esta obra pasan los 1500 cuando viene al embalse la crecida máxima sin necesidad de contar con laminación del embalse. Y eso es importante para las condiciones de seguridad. Además de eso, hay siempre una franja de atenuación de crecida. Bueno, el análisis hidráulico que se hizo
permitió determinar para distintos caudales los niveles de funcionamiento, las condiciones de salida, porque de alguna manera debíamos calibrar toda esta situación para poder evaluar cómo era el comportamiento del jet de descarga. Y bueno, se hizo un análisis para la crecida del año 1984, para poder de alguna manera calibrar los puntos donde se producían las erosiones máximas, y posteriormente, para la crecida de diseño y para otras crecidas, cuáles eran los alcances. Estamos viendo que estamos hablando de alrededor de 150 metros de expansión, de un salto de esquí no tan convencional, porque esa forma de omega tiene a su vez la función de actuar una especie de válvula de chorro hueco, expandiendo un poco el flujo y minimizando la energía en el impacto. Así que bueno. Y el otro punto era tratar de entender, sin modelo físico en esta oportunidad, qué peaje nos podía cobrar esta erosión en cuanto a la profundidad, pero no solo a la profundidad, sino también a la extensión del foso de erosión. Así que bueno, se emplearon algunas formulaciones. Esta le creo mucho porque es del INSIT y la hemos probado en muchos lugares, pero se aprobaron distintas formulaciones simples que dan esta profundidad D para los distintos caudales máximos. Y el problema era detectar cuánto era la expansión lateral de este foso de erosión, así que se aplicaron también formulaciones pseudoempíricas que nos permiten dar la geometría, la profundidad, la longitud y el ancho del foso de erosión. Esa situación entonces se toma y, por ejemplo, aquí se ve lo que es el relevamiento del foso erosivo que dejó la crecida del año 84, y esta B, que obviamente representa un orden de magnitud, pero bastante importante, o sea, este punto es el punto de máxima erosión, y esto es lo que da la modelación respecto de lo que es la expansión lateral. No sigue estrictamente la forma, pero de alguna manera va definiendo que las profundidades erosivas en distintos sectores realmente coinciden. Esto no es una calibración, pero fue un marco de que podíamos aventurarnos a hacer esto. Ya era bastante aventurado poder determinar curvas erosivas para la crecida del 84 y compararla con el relevamiento batimétrico. No es igual, pero es un orden de magnitud parecido. Esto está un poco, creo que está al revés en cuanto a esta ubicación. Las curvas de nivel, las zonas de máxima erosión, más o menos quedaban representadas con el esquema. Así que bueno, con todo este análisis, en definitiva, se llega a poder establecer las distintas profundidades de erosión para distintos caudales, a conformar fosos erosivos. Vale la pena destacar, no es que estamos inventando, estábamos buscando órdenes de magnitud para saber si podíamos tener riesgo o no. Y en ese marco, si uno trazara para la crecida de diseño, un perfil transversal, piensen que el vertedero tiene este eje que está acá, esto es un perfil transversal y en esta zona estaría el descargador de fondo. Acá se ve en ese corte la situación en el momento que se hizo el estudio. Esto que está acá a la derecha es el foso de erosión del vertedero y esto es la zona del río Juramento donde está la central. Lo que está mostrando esto es una fuerte profundidad de erosión y una extensión lateral que en modo alguno es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque evidentemente todo este manto que está acá no es un manto uniforme. Es muy probable que haya zonas de roca que puedan no estar efectivamente alteradas. Pero sí indica que el flujo tiene la energía suficiente como para producir este gran pozo que tenemos acá. Y nos marca poner la atención en este istmo y verificarlo desde el punto de vista geotécnico.
lo mismo que la zona de margen derecha. Así que bueno, este análisis que se hizo inicialmente determinó que extrajéramos las siguientes conclusiones, obviamente. Había que reacondicionar y reforzar el pie del vertedero. El pie del vertedero estuvo muy vinculado al pasaje de caudales muy bajos. Verificar la conformación del macizo que divide las descargas del vertedero de la central y del descargador de fondo. Y, de acuerdo a esta condición, adoptar alguna medida de protección puesta sobre ese istmo que figura aquí, o eventualmente sobre la margen derecha. Y finalmente, para buscar que esta condición tenga una condición de operatividad más flexible, también hay que pensar que si bien el vertedero es muy fino en esta zona, una operación asimétrica hace que se produzcan ondas a lo largo de la rápida y esas ondas generan en la zona de descarga condiciones de disipación y descarga no tan convenientes. Así que la posibilidad de operar las compuertas en forma uniforme y con aperturas parciales era uno de los objetivos principales que se tenían que seguir. Así que la conclusión 3 se indicó que se había que mejorar la operación de las compuertas y tener esa flexibilidad. Todo este análisis entonces concluyó en el proyecto hecho por Red, que lo toma AES, y bueno, ahora vuelvo a ceder la palabra a Marcos para que comente un poco las acciones que se tomaron. Bien. Como bien decías, tomando en consideración entonces todos los estudios antecedentes, desde el punto de vista del análisis de la erosión, de los materiales constituyentes en la zona de la fundación del salto de esquí del vertedero, se procedió a efectuar un proyecto de confortación en el que participó Red Ingeniería, y bueno, sobre la base de ese proyecto se avanzó en su materialización. En las siguientes imágenes vamos a poder ver, no sé si, algunas fotos del estado inicial del pie que había sido erosionado, y otras fotos más en las cuales también se va a poder ver el proceso constructivo de ese muro de hormigón armado que se vinculaba a la roca de fundación de la estructura terminal del vertedero, y finalmente cómo quedó culminada la obra. Esas son esencialmente fotografías de la etapa de construcción, y ese es el muro finalizado. Es un muro bastante contundente desde el punto de vista de la obra, digamos, resalta bastante, y resulta llamativo que el nivel en el cual se encuentra el cambio de las dos etapas de hormigón haya sido el nivel en el cual se encontraba el techo de roca al momento, momentos previos a la utilización del aliviadero. Te hago un comentario, Marcos. Aprovechando esta foto, cuando uno evalúa la capacidad resistente que tiene el macizo ante el efecto hidráulico, uno ve acá roca, pero posiblemente esta roca, a lo mejor desde el punto de vista geotécnico, es una roca sana y competente, pero cuando generamos acá un proceso de disipación de energía con fluctuaciones de presión, el análisis debe tener una mirada adicional para analizar el grado de fracturación que tiene, porque esos bloques parecen estables, pero pueden desprenderse frente a un proceso turbulento, ¿no? Entonces, bueno, el análisis que posteriormente se hizo implicó esa mirada sobre las zonas riesgosas. Adelante, Marcos, perdón. No, por favor. Bien, como habíamos comentado
luego del evento del año 84, además de las erosiones al pie, también habían sido detectadas algunas deficiencias. En lo que a cuestiones operativas refiere, una de las que mayor incidencia tenía era probablemente el hecho de que la operación de las compuertas se hacía de a una por vez mediante la utilización de ese pórtico que se observa en la fotografía. Ese pórtico actualmente se utiliza para colocar y retirar las ataguías de mantenimiento, pero en ese momento era el elemento que se utilizaba para la apertura de las compuertas durante la operación. Entonces se abría una compuerta, se movía, se colocaban las trabas mecánicas, había que correr el pórtico para recién proceder a abrir la segunda de las compuertas. ¿Esto qué generaba? Que en el interín entre que una compuerta se abría y la otra entraba en funcionamiento, se generaban flujos que no eran estables en la rápida del vertedero, y estos flujos inestables también generan condiciones no deseadas desde el punto de vista del flujo. En relación a esto, a la operación de una compuerta por vez, dentro de los trabajos obligatorios, como ya mencionaba Daniel, se mencionaba la necesidad de implementar un sistema que permitiese la operación de las compuertas con otro sistema. La metodología que se adoptó a través de la concesionaria fue la de la implementación de motores hidráulicos con reductor, motores eléctricos con reductores. Cada uno de estos son motores individuales, de modo tal que cada compuerta tiene un motor eléctrico que permite una apertura individual de cada compuerta. Con el correr de los años pudo verificarse que, bueno, sí, ahí muestra las fotos, estas son algunas de las fotos que refieren al sistema implementado vinculado a la colocación de motores con reductores, pero con el correr de los años pudo verificarse de que la alimentación de estos motores eléctricos resultaba de alguna manera un punto débil dentro de la cadena posible de fallos de la obra. De modo tal que se decidió avanzar, por un lado, en brindar mayor redundancia a la alimentación eléctrica, de modo tal que hoy en día, por ejemplo, es posible operar las compuertas a través del sistema eléctrico de servicios internos de la central, pero adicionalmente se cuenta con 2 grupos diésels que en caso de fallo podrían suplir de energía a estos motores. Por otro lado, el cableado original de estos motores estaba efectuado en forma de guirnalda, de modo tal que la falla en alguno de los circuitos ocasionaba, en alguno de los circuitos de las compuertas, ocasionaba la falla en todas las compuertas que se encontraban instaladas aguas abajo eléctricamente. Ese circuito eléctrico se modificó, se cableó nuevamente, y en la actualidad además existe la posibilidad de operar las compuertas no solamente a pie de equipo, sino también a través de una casilla de mando a distancia, en la cual se encuentra alojado en uno de los recintos el grupo diésel, y en el otro una casilla de mando. Como habíamos mencionado, había en el momento de operar la crecida allá por el año 1984 una serie de incertidumbres en relación a la manera en la que debía operarse el equipamiento. No existían normas claras que vinculen los niveles de embalse que se iban registrando y en función de los caudales que se venían registrando
que ingresaban al embalse, no existía una norma clara respecto de los caudales que iban a ser necesario erogar. Todo este trabajo se hizo en el marco de la readecuación de las normas de manejo de agua desarrollado por el INA, y hoy se cuenta con un conjunto de normas bastante claras y consensuadas con las provincias. Por otro lado, hay una cuestión que no es menor y que tiene que ver con el entrenamiento del personal de operaciones al momento de efectuar la apertura de cada uno de estos equipamientos. Una cuestión muy importante tiene que ver básicamente con el entrenamiento de los operadores que van a ser los encargados, los operadores de la central que van a ser los encargados de realizar las maniobras de apertura de las compuertas de acuerdo a las consignas indicadas en los manuales operativos y siguiendo una serie de protocolos que ya se encuentran preestablecidos. Creo que nada más. Después, en relación a las irregularidades superficiales, arrancabas vos. Bueno, vamos a apurar un poco porque me parece que estamos pasados de tiempo, pero bueno, este es el último punto y nos quedaba la parte intermedia, o sea, la pregunta era si este vertedero tenía condiciones seguras de operación frente a su estado actual, que hablamos del estado actual en el año 2005, 2007, por ahí. O sea, unos 20 años de operación de la obra, no del vertedero. El vertedero. Y bueno, los primeros análisis que vimos nos daban estas cuestiones que estamos viendo acá. La idea era tratar de verificar si realmente teníamos frente a la operación riesgos o no de que esta estructura pudiera cavitar. Es el único riesgo visible. Abrasión también, porque se encontraron piedras y de otras cuestiones más, pero básicamente el riesgo principal era de cavitación, así que bueno, se hizo todo un análisis del tipo de singularidades y se tipificaron en este conjunto de aproximadamente 9 o 10 tipos de irregularidades. No todas ellas, voy a pasar rápido esto, se le puso un nombre, pueden tener varios nombres y varios orígenes las irregularidades, pero lo cierto es que todo esto para el agua es una discontinuidad y eso es un riesgo, ¿no? A degradación superficial llamamos a esto, tanto en la solera como en los muros laterales, oquedades y perforaciones, con caños de hierro que se habían quedado de la época de la construcción, zona de acumulación de material, tanto en la zona de salida como material cementicio que había quedado también, vestigios de exudación. La exudación puede generar grietas también y posiblemente con el correr del tiempo fisuras que puedan ser consideradas riesgosas. Lo más importante eran este tipo de discontinuidades con distancias por aplastamiento de encofrados o por movimientos posteriores inmediatos a la construcción. Se insiste que en la época todo lo que tiene que ver con el riesgo de cavitación no estaba tan en mente de los propios proyectistas. Esto mismo lo hemos encontrado en un trabajo similar hecho en el dique Ameguino, en la provincia de Chubut, ¿no? O sea, muchas irregularidades que hoy serían absolutamente inadmisibles para una superficie hidráulica. Irregularidades de este tipo, bastante abruptas, discontinuidades en las juntas importantes, discontinuidades lineales, por acá se observan las tablas de encofrado que han fallado, cosas como esta que son rugosidades por algún tipo de abrasión o golpe o impacto, que son menos riesgosas que las juntas que vimos hoy, grietas y material suelto por doquier. Así que frente a este estado de situación, lo que había que hacer era analizar realmente si teníamos riesgo, toda vez que es una obra existente, con lo cual toda medida de acción que en el momento del proyecto, como podría ser colocar aireadores, son costos prácticamente secundarios,
hoy realmente significarían grandes dolores de cabeza. Así que hacer un buen diagnóstico era el primer punto. Volvimos otra vez a analizar el funcionamiento del vertedero, pero ahora para centrarnos en cómo a lo largo del desarrollo del vertedero iban a estar variando los tirantes y las velocidades, tirantes en azul y velocidades en rojo, y al final llegamos, cualquier circunstancia de operación, casi independientemente del caudal, a más de 30 metros por segundo. Esto en cualquier rápida de estos son velocidades que tienen riesgo de por sí de cavitación. Obviamente hay que mirar el tirante y otras cuestiones más. El riesgo de cavitación, esto muy rápido, se evalúa en cuánta disponibilidad de presión tenemos con el tirante y la presión con respecto a lo que produce el efecto de disminución de la presión, que es básicamente la velocidad. Esta relación está dada por el coeficiente de cavitación y hay que compararlo con algo. Y si bien hay varios criterios que determinan cuál es la condición crítica para la cual se determina la cavitación, hay cosas simples y esas cosas simples a veces funcionan bien, además de aprovechar la experiencia del Bureau Reclamation de Estados Unidos, quien define unas ciertas niveles de tolerancia, definiendo irregularidades abruptas, fíjense que están desde 25 milímetros, mucha, a 6 milímetros, y pendientes graduales, en caso de irregularidades graduales. Y estas tolerancias están vinculadas a los índices de cavitación. Así que bueno, el ejercicio era determinar el índice de cavitación y establecer qué nivel de irregularidad es admisible, compararlo con lo que teníamos ahí y eventualmente hacer la reparación o verificar si mejorábamos la tolerancia con incorporación de aireadores. Fíjense que si los niveles de índice de cavitación son muy bajos, la tolerancia sin aireación es mucho más rigurosa y con aireación volvemos a la tolerancia más flexible. Así que esta condición permitió hacer este análisis y con estos elementos se definió el índice de cavitación. Esto que ven acá es el índice de cavitación. Se observa que en la primera parte de la rápida, en los primeros metros de la rápida hasta aproximadamente la mitad, los índices de cavitación son muy altos, están por encima de 0,6, así que están con niveles de tolerancia relajados, y en la segunda mitad ya bajan por debajo de 0,6 y exigen otros niveles de terminación. Acá se construyó entonces este plano que permitió evaluar cómo sería un posible proyecto de reparación, donde teníamos las terminaciones indicadas por el Buró, con los niveles de rugosidad admisibles. Y bueno, evidentemente había zonas que había que intervenir, claramente si pretendíamos de que este vertedero se encontrara en condiciones óptimas de operación. Acá cabe una aclaración, ¿no? Obviamente la cavitación se desarrolla con cierto tiempo de operación, pero cuando uno analiza las condiciones de seguridad de una obra como esta, ese tiempo es un factor de inseguridad. No podemos predecir cuándo se va a desarrollar exactamente la cavitación y cuándo se va a producir una erosión y si esa erosión progresa al punto que inutiliza la obra de alivio o no. Hay formas de determinarlo, pero en realidad la idea sería de que no ocurra, no que dejarlo ocurrir y que juguemos o estemos jugando con ese nivel de resguardo que puede dar la duración de las crecidas y la operación del vertedero. Medidas de mitigación planteadas para este análisis hay dos. O hacemos una readecuación completa del vertedero, dejarlo a nuevo prácticamente, o la posibilidad de incorporar aireación y reducir los niveles de remediación superficial. Teniendo en cuenta que la remediación superficial es un trabajo importante
sencillo, pero importante. No se puede sistematizar, así que es casi manual. Y bueno, ese fue el análisis, ¿no? Se identificaron todas las irregularidades y se definieron mecanismos para cada una de cómo poder reparar. Obviamente después la empresa AES, cuando toma a su cargo ejecutar estas medidas, define su metodología de reparación y hace ajustes, pero bueno, desde el uso de amoladoras, rellenos, etcétera, definen el conjunto de medidas para reparar y sanear la rápida del vertedero. Y había que hacer un análisis de aireación y evidentemente para poder contrastar se aplicaron modelaciones y metodologías que permiten de alguna manera a lo largo del recorrido establecer qué caudales de aire pueden incorporar distintas tipologías de aireadores y cuáles son los niveles de concentración de aire esperables. Son valores teóricos, pero razonables para hacer un preanálisis y realmente vale la pena. Entonces, a su vez, hay que analizar no solo la demanda de aire que genera el flujo cuando uno le pone un escalón de aireación, sino además ver cuánto aire le entra y cómo entra ese aire. Así que se analiza también ese sistema de suministro, donde se evalúa la cantidad de aire que puede ingresar a partir de conductos o deflectores. Y finalmente se establece cuánto aire se pierde en el camino a partir de una vez que lo incorpora el aire. Entonces, el aireador. Con este análisis se definieron dos tipologías. Una, la que usamos efectivamente en el dique Ameguino, con el mayor riesgo en el dique Ameguino porque es un túnel, que es simplemente un deflector de fondo, en este caso de 40 centímetros, y un deflector lateral. Así que lo que hace el deflector lateral es generar acá una separación del borde del muro del hormigón y permitir el ingreso de aire debajo de la lámina que genera este pequeño deflector. La idea era no romper la solera de la rápida para incorporar más aire. Es un aireador bastante jugado porque la cavidad que se generaría es relativamente escasa y bueno, tendríamos algún nivel de incertidumbre. Acá se habían dispuesto como alternativa 4 aireadores vinculados a la escasa cantidad de aire que se disponía. Y el primer aireador donde el índice de cavitación pasaba por debajo del 0,4. La segunda alternativa era incorporar conductos de aireación, la cual era mucho más jugado, ya que implicaba hacer una reforma de la parte posterior del muro, hacer un pique vertical y incorporar esto debajo de la lámina líquida. Bien, esto fue de alguna manera valorado y a partir de intercambios con el ORCEP y con el consultor independiente, la pregunta era cuánto dinero era necesario gastar para mejorar en cuanto la seguridad de la obra. Y ahí surgió la idea de que se evaluara, en este caso, el riesgo de utilización de la obra como medida de selección, estableciéndose que tiene un riesgo bajo. Bueno, ¿cuán bajo era ese riesgo? ¿Cuánto tiempo podría esperarse la utilización? Y acá, contradiciéndome a lo que acabo de decir, como es una obra existente, de alguna manera nos puso en alerta de decir, bueno, si el tiempo de utilización no es tan elevado, podemos pensar que los riesgos son menores aún de que los daños fueran significativos y abortivos de la funcionalidad del vertedero. Entonces, en ese marco, la selección se hizo a partir de un análisis de riesgo, donde se analizaron en estas franjas de operación a lo largo de los años, desde el 1972 hasta el presente, cuántas veces efectivamente se tuvieron niveles por encima del nivel de operación del vertedero. A partir de eso se hizo un análisis, acá estamos viendo las alturas sobre la cresta del vertedero y qué periodos realmente se utilizaron. Estas franjas rojas son
efectivamente los periodos de utilización del vertedero. Y con esa estimación se construye una curva de duración de caudales de niveles de embalse, perdón, en los cuales se establece que hay un 12%, 13% de probabilidades que efectivamente los niveles de embalse estén por encima de la cresta del vertedero. ¿Es bajo o es alto? La verdad que si uno lo mira rigurosamente podría ser un porcentaje muy alto, pero lo es bajo en relación a que nos da la oportunidad de que en lugar de adoptar una medida estructural de cierta envergadura, como es poner los aireadores, pensamos que podemos tener tiempo de ir haciendo la reparación superficial pseudomanual. Y bueno, en ese caso también se evaluaron el tiempo en días posibles de uso para distintos caudales. Siempre hablamos de zonas menores de un mes, distribuidas a lo largo de oportunidades que no conocemos. Y a partir de este análisis de riesgo, nos convencimos todos los actores de que efectivamente la mejor solución era hacer la reparación superficial del vertedero, dejarlo en condiciones impecables y después que venga la crecida. Nos quedaba un punto más, que era qué pasaba con los drenes que tiene la presa. Están distribuidos a lo largo de la rápida, tanto en los laterales como en el fondo. No teníamos memorias técnicas que nos dijeran cuál era la función principal, si era el drenaje del agua superficial del vertedero o era el alivio de las subpresiones que podría haber abajo. Así que se hizo un análisis de si existían riesgos de subpresiones, porque en realidad dudábamos de obturar esto, sí o no, pensando de que esto es una irregularidad de menor envergadura para la cavitación. Y digo de menor envergadura porque el agua se metería un poquito acá generando una recirculación interna, pero no alterando la zona del hormigón. Así que es una zona que realmente no es tan preocupante. Pero bueno, hicimos ese análisis, quedó claro de que la subpresión está muy abajo, tenemos datos de piezómetros, así que la subpresión está muy abajo de la solera de la superficie de la rápida, pero sí estaban todos obturados. Entonces, sea cual fuera su función, esto terminó siendo limpiado y hoy están en perfectas condiciones, creemos sin alterar los riesgos de cavitación. Así que bueno, este análisis, que creemos que fue completo en cuanto al análisis de riesgos de alguna manera, lleva a implementar lo que ahora les va a comentar Marco, y con eso ya damos por concluida la charla, con alguna conclusión final, pero Marcos, te vuelvo a ceder la palabra y comenta un poco cómo se hizo todo esto. Vos me vas diciendo cuándo paso. Bueno, la primera tarea consistía claramente en la limpieza de la zona de la rápida. En estas imágenes podemos ver que tenemos restos de rocas caídos desde las laderas o restos de hormigón desprendidos en las zonas de contacto entre las diferentes losas. Todo ese material fue retirado para dejar la zona relativamente saneada. Una cosa que para comentar, el vertedero este tiene aproximadamente 4.500 metros lineales de juntas. El trabajo de mantenimiento de esos 4.500 metros se realizó a lo largo de 4 años, estableciendo un plan plurianual de aproximadamente 1.100 metros por año. Se iniciaron los trabajos por el sector que mayor riesgo representaba, es decir, aquellos sectores en los cuales la velocidad era más alta y claramente los índices de cavitación podrían llegar a ser más críticos. El segundo paso dentro de las tareas de reparación consistía en la remoción completa del hormigón deteriorado en la zona de las juntas de las diferentes losas,
habíamos verificado que el hormigón se encontraba bastante deteriorado, en no las mejores condiciones, y ante cualquier esfuerzo se desprendían con facilidad. Entonces ese hormigón se retiró completamente. Lo mismo que el material de base de relleno de las juntas, que consistía básicamente en material bituminoso. Pasemos a la siguiente, por favor. El paso siguiente consistía en lograr la regularidad superficial respetando los niveles de terminación que habían sido especificados en el estudio precedente, mediante la aplicación de productos epoxi de la firma Sika. En particular, el hormigón se restituía mediante la aplicación de mortero epoxi Sikadur 41, previa aplicación de Sika Primer. Vamos a la próxima. Luego la junta se rellenaba inicialmente con un fondo de junta también de Sika, denominado Sika Rod. En particular, en este caso se utilizó el de diámetro 5/8 de pulgada. Y finalmente el relleno de la junta se efectuaba mediante la utilización de un sellador poliuretánico Sikaflex 1A+, que se colocaba por encima del fondo de junta. Por último, la terminación se la ofrecíamos en la zona de la junta mediante la aplicación, mediante el pasado de una espátula, y en la zona del mortero epoxi mediante el amolado con disco de pulido. Básicamente ese es el nivel que se alcanzaba luego de realizados los trabajos. Vamos a ver la siguiente. Finalmente ese es el estado que presenta hoy el vertedero luego de haber tratado los 1500 metros lineales de junta. Vamos a la siguiente, por favor. Por otro lado, habíamos evaluado y verificado que gran parte de las irregularidades superficiales que se presentaban en las losas del hormigón provenían de rocas que se desprendían de las laderas. Puntualmente, quizás la zona que mayor aporte generaba correspondía a un cañadón que colectaba las aguas de drenajes de agua de lluvia, y ese torrente arrastraba las rocas que encontraba y las dirigía hacia la zona de la rápida, ya que no había ningún elemento que se opusiera a ese tránsito de roca. En ese sentido, se avanzó para evitar este vertido de material con la colocación de una serie de disipadores de energía en la zona de los cañadones. Estos disipadores de energía lo que han logrado estos últimos años es reducir la velocidad del flujo y en definitiva el arrastre, y si eventualmente algo de material lograse transcurrir hasta la zona baja, el mismo es conducido hacia la zona inferior del vertedero a través de un canal que se genera con el estribo de roca excavado, y por otro lado con un muro de gaviones que en este caso inicialmente tenía 50 metros de longitud. Vamos a la siguiente, por favor. Este es un esquema de los disipadores de energía. En la siguiente foto debería haber algunas fotos de la obra y de cómo quedó finalmente el proyecto ese, que ha funcionado de manera muy satisfactoria durante los últimos años desde su implementación. Este es un proyecto que se implementó en el año 2018, y desde el 2018 a la fecha la cantidad de material dentro de la rápida se ha visto disminuido notablemente. Vamos a la próxima. Estas son algunas de las fotos de los disipadores de energías colocadas en la zona del cañadón de aporte, y la vinculación con el muro de gaviones que dirige hacia la zona baja del vertedero todo el material que pudiera eventualmente estar transitando este cañadón. En la próxima
también tenemos algunas fotos de la obra. En la siguiente imagen, acá les comento el proyecto en el que estamos transitando en este momento y que tiene que ver con la prolongación del muro de gaviones por 150 metros hacia aguas arriba, y la colocación de mallas de alambre en los sectores que eventualmente también se podrían llegar a generar desprendimientos y finalmente daños o deterioros en las losas de la rápida. Este es un proyecto que se encuentra en curso actualmente y que tenemos previsto finalizarlo antes de fin de año. Hasta acá lo mío, Dani. Bueno, y finalmente, con las disculpas, creo que nos pasamos del tiempo. Vamos a los comentarios finales. Creo que vale una reflexión con el diario del lunes, que bueno, estas tareas que se hicieron hace tiempo dieron como resultado final una rápida saneada, un análisis geotécnico de resguardo aquí, de la determinación de la calidad de esta roca. Este istmo es más resistente de lo que se preveía, el pie del vertedero confortado, la operatividad del vertedero también, y obviamente este trabajo de hormiga que han hecho la gente de AES, que da esta pinta que tiene la Rápida hoy, que bueno, si volvemos a compararla con los amigos de Estados Unidos, y obviamente no sé si funcionara el vertedero de Cabra Corral, si podría de alguna manera pasar lo que les pasó, que tiene de esto da para otras discusiones y una combinación de efectos, pero acá a partir de una falla en una junta también, con algunos indicios de posible cavitación y con alguna falla geotécnica que cruzaba transversalmente el vertedero, con algunos problemas muy importantes también en un vertedero fusible que había sobre la margen derecha del vertedero principal. Bueno, este es el estado que quedó en el año 2017, una rápida que, como empezamos a decir, muy similar a la que tenemos acá. El tiempo dirá si esto funciona alguna vez, si se ha actuado a tiempo y si estas remediaciones y estudios han realmente sido efectivos. Hoy, desde el punto de vista teórico, creo que el vertedero está en mejores condiciones operativas, sin ninguna duda, y como decíamos al principio, la obra en sí está en un buen estado luego de estar próxima a cumplir los primeros 50 años de vida. Algunos comentarios. Cabra Corral entonces fue diseñada y construida en la década del 60, 70, terminada en el 72, y con algunos criterios tanto operativos como de determinación, sobre todo, como algunas condiciones de diseño, como hablábamos del descargador de fondo, que hoy tendrían algún nivel de revisión, inclusive el modelo físico, como habíamos dicho, y sin que todo esto signifique de modo alguno ninguna crítica a ninguno de los actores. Son épocas distintas, los conocimientos avanzan y las experiencias también. Así que, pero esa situación derivó en que se tuvieran que implementar medidas para lograr que el estado de seguridad se mantuviera a lo largo del tiempo e inclusive se incrementara. Los trabajos obligatorios que impuso el Estado y que fueron controlados muy bien por el ORCEP, fueron de alguna manera el mecanismo para que la obra de evacuación tuviera un grado hoy óptimo a la espera de posibles crecidas, siendo un vertedero que solamente operó pocas veces, pero desde el punto de vista hidráulico hoy creemos que si operara con los caudales máximos no tendría problemas y tampoco habría problemas con la erosión aguas abajo. Y acá esto es creo que es una opinión compartida con AES, que también, digamos, este conjunto de actores, ORCEP, concesionario, consultores, etcétera, fueron realmente el camino
que señalamos como virtuosa, ¿no? Creo que es un ejemplo más, hay otros realmente sin nombrar, hay otros en el país, pero creo que algunas otras presas debían seguir también este camino para lograr extender su vida útil. Bueno, hasta aquí terminamos y Eduardo, perdón si nos pasamos el tiempo, pero bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Daniel. Muchas gracias, Marcos. Excelente la presentación, realmente muy, muy clara. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo y porque tenemos programada la asamblea anual del CAP, asamblea anual ordinaria, para las 19 horas y estamos un poco pasados, vamos a tener que omitir la ronda de preguntas. En ese sentido, ahí veo que tanto Daniel como Marcos han dejado sus direcciones de mail. Les pedimos, si no les es inconveniente, que dirijan sus consultas directamente a las direcciones de mail de Marcos y de Daniel. Así podemos proseguir ahora con la asamblea anual ordinaria del CAP.